Hola, ¿qué tal? En esta ocasión trabajaremos nuevamente con los métodos de análisis de circuitos, pero en esta ocasión le toca el turno a los análisis por mallas o análisis de lazos. Es el circuito a resolver, a trabajar. ¿Y qué vamos a resolver? Bueno, el análisis de mallas, el cual se basa en las leyes la ley de tensiones de Kirchhoff o la ley de tensión de Kirchhoff, pues establece que, recordemos esa ley, la suma de voltajes en un lazo cerrado debe de ser igual a cero, es decir, yo sumo este más este voltaje, porque están en este lazo, debería de ser igual a cero, y lo mismo pasaría acá. Este más el voltaje acá más este voltaje me debería de dar cero, y lo mismo pasaría todo alrededor, ¿no? Porque esa es la ley de tensiones. Este más este más este más este, o sea, en esta trayectoria, en ese lazo cerrado, me daría cero. Por lo tanto, yo voy a proponer, o la idea es proponer corrientes en esos lazos que existan en mi circuito. En este caso, pues son evidentes esos dos lazos y vamos a suponer que aquí circula la corriente 1 y por aquí circula la corriente 2. Entonces, pues habrá dos incógnitas, un sistema de ecuaciones que nos darán estas dos incógnitas, I1 e I2. Y vamos a escribir por aquí. Por ejemplo, voy a poner aquí ecuación de la malla 1, ecuación de la malla 1. Vamos a escribir, vamos a ir viendo cuáles son los signos que me voy encontrando. Recordemos en este caso que como nos basamos en la ley de tensiones, pues tenemos que escribir todo en voltajes, ¿de acuerdo? Entonces, existe primero el menos voltaje 1, que es el de esta fuente. ¿Por qué menos? Porque empiezo mi recorrido en este sentido, como estoy proponiendo esa corriente, y el signo que observo aquí es menos. Ahora, voy a poner un signo más y voy a poner el resultado de un ohm o bueno, la operación de un ohm por I1. La multiplicación de resistencia por corriente es un voltaje. Y le estoy poniendo un signo más. Ese es el signo que vamos a poner en este caso porque es vamos a decirlo así, el sentido. Recordemos que vamos a poner el signo positivo por donde entra la corriente, ¿de acuerdo? Si la corriente la estuviéramos suponiendo de este lado, el signo que tendríamos que proponer es este, ¿sale? Entonces, en este caso vamos a poner el más y después vamos a seguir también con un más, pero en este caso vamos a poner 2 ohms multiplicado por, observa que en este elemento están circulando dos corrientes, I1 e I2. Como las corrientes en este elemento tienen la misma dirección, es decir, hacia abajo, pues vamos a poner una suma de corrientes, ¿de acuerdo? En un momento haremos otro ejemplo donde pondremos, por ejemplo, que esta corriente, en vez de proponerla en este sentido antihorario, la propondremos en el sentido de horario, del sentido de las manecillas del reloj, para que veas cómo cambiaría pues esta parte de la ecuación, nada más, ¿sale? Entonces, en este caso ya tengo mi ecuación de la malla 1. Voy a sustituir los valores y voy a dejar escrito esto como tal en números, ¿de acuerdo? Aquí está la expresión completa de resistores, corrientes y voltajes. Entonces aquí voy a poner menos 36 volts, porque es lo que vale, menos 36 nada más, es lo que vale aquí la fuente, ¿de acuerdo? Luego vamos a poner más I1, ¿verdad? Más 2 veces I1 más 2 veces I2 y esto sería igual a cero. Si yo reduzco esta ecuación me va a quedar menos, perdón, no es menos 36, es simplemente 3 veces I1 más 2 veces I2 y esto es igual a 36. Voy a subir esta ecuación aquí arriba para que no se vea todo ahí eh, ¿cómo decirlo? Revuelto, amontonado. Bueno, a lo mejor se ve amontonado, pero para que no quede revuelto. Vamos a poner ahora aquí la ecuación de la malla 2. Nuevamente aquí la ecuación de la malla 2, pues tendríamos que hacer un recorrido. Puedo empezar de aquí, puedo empezar de aquí, de aquí, de aquí, de cualquiera de esos 4 puntos, o aquí incluso, pero con el sentido que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces me voy a encontrar primero con un signo positivo, si empiezo aquí con el signo positivo de la fuente llamada B2, después un signo más de 4 ohms,
por I2, después 2 ohms, que multiplica a quién, a una corriente, y en este caso, nuevamente el análisis de esta malla me indica que en este elemento de 2 ohms están circulando dos corrientes y que esas dos corrientes tienen el mismo sentido, por lo tanto voy a poner I2 más I1, y esto es igual a 0. Observa que en primer lugar estoy poniendo la corriente de la malla en la cual estoy haciendo mi análisis, en este caso I2. Por ejemplo, aquí atrás hice el análisis de I1, por eso puse primero I1, ¿de acuerdo? Ahora, nuevamente sustituyo aquí valores, aquí va a ser 12 volts, 12 volts, voy a subir esto un poquito más 4I2, más 2I2, más 2I1, esto es igual a 0, y, ya escribiendo bien mi ecuación de manera en un orden, vamos a tener 2 veces I1 más 6 veces I2, y esto es igual a menos 12. Aquí le puse volts, le voy a quitar este de volts porque ya nada más estoy poniendo como tal números. Y ahora voy a escribir aquí abajo esas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? 3 y 1, ¿cuáles dos ecuaciones, profe? Esta de acá, esta y esta de acá. 3 y 1 más 2 y 2 igual a 36, y abajo 2 y 1 más 6 y 2 igual a menos 12. Y bueno, nuevamente aquí, utilizando ya sea tu calculadora, utilizando MATLAB o otro aparato, una página de internet para resolver ahí ecuaciones, pues vamos a resolver esto. Yo estoy utilizando en este momento mi calculadora y me dice que la corriente 1, a ver, déjame ver, no quiero, fíjate, la corriente 1 me da un valor de 17.14 amperes, ¿vale? Mientras que por otro lado, la corriente 2 me da un valor de menos 7.71 amperes, ¿de acuerdo? Eso es lo que me da. Ahora, una vez obtenidos estos valores, pues yo puedo calcular, por ejemplo, cuál sería el voltaje del elemento 1, ¿verdad? ¿Cómo le hago para calcular el voltaje del elemento 1? Pues aquí está, aquí ya lo puse. O para calcular el voltaje en el elemento 2 también aquí, el elemento de 2 ohms, aquí está. O para el elemento de 4 ohms también aquí está, ¿sale? Podría calcular directamente yo ese voltaje. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál sería el voltaje en este punto? Vamos a verlo así. ¿Cuál sería el voltaje? Voltaje 0, no vamos a llamarle voltaje X, que sea este el punto X. Pues el voltaje X lo podríamos calcular simplemente determinando el voltaje en el resistor de 2 ohms. Y esta es la ecuación para el resistor de 2 ohms. Y si yo quisiera determinarlo, entonces voy a poner lo siguiente. Voltaje X es igual, ya sé que utilice esta o esta ecuación que es básicamente la misma, ¿te das cuenta? Vamos a poner 2 por 17.14 menos 7.71. ¿Y esto es igual a cuánto? Vamos a ver. 2 por 1, 2 por 17.14 menos 7.71. Esto me da un valor de 18.86 volts, ¿de acuerdo? O sea, son las cosas que podemos realizar. Una vez que ya determinamos I1 y I2, pues el ejercicio sería muy sencillo si se acabara ahí. A lo mejor la idea es calcular la potencia. Igualmente nos piden calcular la potencia. ¿Cuál sería la potencia de este elemento? Vamos a ver. La potencia del elemento de 2 ohms. Vamos a ponerlo aquí. Nada más para hacer un poquito más interesante este ejercicio. La potencia en el elemento X pues sería el voltaje perdón, la potencia no es en el elemento X, es en el elemento de 2 ohms. Déjame escribirlo mejor. Potencia en el elemento de 2 ohms va a ser igual al voltaje
en 2 ohms por la corriente, ¿verdad? Que pasa por 2 ohms. ¿Cuál es el voltaje de 2 ohms? Pues este que tenemos aquí. ¿Y cuál es la corriente que pasa por ese elemento de 2 ohms? Pues la suma, ¿no? Es la suma de esas dos corrientes. Claramente se ve aquí que pasan esas dos corrientes. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar 18.86 volts que multiplica a 17.14 amperes más bien menos, ¿verdad? Ahí es una suma, pero como el signo es negativo, menos 7.71 amperes. Y esta potencia será igual a ¿cuánto? Vamos a poner 18.86 por 17.14 menos 7.71. Esto me da un resultado de 177.84 watts. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos pues dos casos, ¿no? Dos usos. Ahora, lo que te había dicho al principio, yo propuse inicialmente esta corriente en este sentido y esta corriente ahora en este sentido. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos propuesto las corrientes en sentidos diferentes? Vamos a dejar que esta siga siendo la misma, el mismo sentido, pero que ahora esta haya tenido este otro sentido. O sea, el hecho de entender aquí cómo establecer las ecuaciones es lo más importante, ¿vale? Entonces, la ecuación 1, más bien, la ecuación de malla 1, voy a escribirlo ahora con otro color, ¿sale? Para que sea ahí en azul marino. La ecuación 1 sería, nuevamente, el análisis empieza de acá, me encuentro con esos menos 36, lo voy a dejar ya numérico para no estar perdiendo el tiempo, sería más el resistor por la corriente sería 1, ¿verdad? 1 por I1, vamos a ponerle ahí simplemente más I1, y después tendríamos el elemento de 2 ohms que multiplica ¿a qué corrientes? Bueno, voy a poner en sentido positivo a la corriente I1 porque con esa es con la que estoy trabajando en esa malla, pero ahora el sentido de I2 observa que en ese elemento de 2 ohms la corriente 2 viene en el sentido opuesto. Por lo tanto, voy a establecer ahí un menos I2 y todo eso es igual a 0. ¿Sale? Esa va a ser la única diferencia. Ahora, voy a, a proponer ahora la malla 2. Bueno, voy a seguir trabajando aquí con esta. Vamos a dejarla ordenada. Aquí me quedaría I1, no, sí, I1 más 2 I1, aquí serían directamente, ¿no? 3 I1 menos 2 I2 igual a 36. Y por el otro lado, vamos a poner aquí ecuación de la malla 2, ecuación de la malla 2. ¿Qué vamos a tener aquí en esta ecuación de la malla 2? Vamos a arrimar esto un poquito para acá. En la malla 2 ahora vamos a tener nuevamente, observa, voy a empezar a hacer mi recorrido desde acá, ¿sale? Desde acá. Entonces voy a encontrarme con un menos 12, más dos veces, observa aquí, voy a encontrar 2, le voy a poner dos veces porque tengo este resistor de 2 ohms, las corrientes, voy a poner I2 porque con esa es con la que estoy trabajando, el sentido es positivo, esa es mi perspectiva, estoy trabajando con esto, pero ahora la corriente 1 viene en el sentido opuesto justo en este elemento, ¿verdad? Vamos a ponerle menos I1 más 4 veces I2 y todo eso es igual a 0. Algunos puede que pregunten, oye Doc, pero entonces, ¿por qué aquí en este elemento solo multiplicas 4 por I2 y no multiplicas 4 por I1? Porque por este elemento de 4 ohms no está pasando la corriente 1, ¿sale? A lo mismo pasa con I1, solamente se multiplica por I1 y no por I2. Bueno, habría quien lo pregunte, ¿eh? Habrá por ahí a lo mejor quien se esté preguntando eso. Bueno, terminamos de hacer esta ecuación. Esta parte de aquí la reducimos y nos va a quedar menos I1, menos I1. A ver si no estoy haciendo algo mal. Ah, no, es menos 2 I1, ¿verdad? Es menos 2 I1. Menos 2 veces I1. ¿Sale? Luego sería más 6 veces I2. Y eso es igual a 12. Nuevamente, ahora voy a
resolver este sistema. 3 y 1 menos 2 y 2 igual a 36. Y aquí menos 2 y 1 más 6 y 2 igual a 12. ¿Sale? Si tú lo resuelves, te vas a encontrar con que el resultado ahora va a ser I1 igual a 17.14 amperes, pero que I2 es igual a 7.71 amperes. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la única diferencia entre las cosas que se propusieron? Déjame seleccionarlo con otro color. Aquí, bueno, con el color rojo. ¿Cuál es la diferencia entre esta solución y esta? Oye, profe, pues no se supone que debería de ser lo mismo. Yo solamente que veo que I1 es igual, pero la otra tiene el signo diferente. Pues sí, tiene el signo diferente porque inicialmente nosotros propusimos que I2 fuera así, ¿verdad? Así en rojo fue todo el trabajo de este lado y en azul fue todo el trabajo de este lado. Observa muy bien, efectivamente, tiene la misma magnitud, pero el sentido que lo da el signo pues es opuesto, ¿de acuerdo? Y eso sería todo para este video. Muchas gracias.